¿Cuánto tiempo llevas sin lavar el coche? Lo digo porque muchos esperan a que termine de Calima para hacerlo, pero el polvo en suspensión sigue entre nosotros y ya ven en esta imagen en directo que no se va. ¿Esta Calima está durando más que otras que hemos pasado? ¿O es solo una percepción? La verdad es que la sensación que tenemos es que ya dura demasiado, va para 2 semanas y aún va a seguir por lo menos hasta el jueves. Pero a lo mejor es que tenemos mala memoria, porque ha habido oleadas de Calima más intensas y más duraderas que esta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a averiguar si esta Calima es normal. Y ya que hablamos de oleadas, vamos a ver cómo va esta sexta del COVID a la que teóricamente estamos diciendo adiós. Teóricamente porque la incidencia acumulada sigue bajando en Canarias, pero el número de fallecidos es de los más altos del país. 16 personas muertas por COVID, a pesar de que sigue bajando el porcentaje de contagios. Las razones pueden ir desde que en las islas contabilizamos las muertes con COVID de forma distinta, que las patologías previas en nuestra población sean mayores, o quizá que se hacen menos test y en realidad el número de contagios es mucho más alto, quizá incluso las 3 razones, pero por el momento el porqué sigue sin respuesta. Desde el Gobierno de Canarias se argumentaba la semana pasada que aquí se suman tanto las muertes con COVID como las muertes por COVID. Y en ese matiz puede haber una diferencia comparativa. Hoy vamos a intentar dar respuesta a esta paradoja de que disminuyan los casos y aumenten las muertes, justo en la semana en que diremos adiós a la mascarilla obligatoria en exteriores, apenas unos días después de que el Congreso convalide el decreto del Gobierno que obligaba a ello. Mientras en el exterior aumenta la contestación a las restricciones. En Canadá los camioneros aglutinan las protestas contra las decisiones del Gobierno. Bueno, pues vamos a ver hoy qué ha pasado históricamente en otras pandemias para averiguar si estamos ya al final de esta o todavía habrá una sexta ola. Bueno, el fútbol es noticia en un continente que lo vive con enorme pasión. Senegal es el nuevo campeón de la Copa África tras vencer ayer a Egipto en la final de un campeonato que se ha celebrado precisamente en este continente. Los senegaleses ganaron en la tanda de penaltis, así que se mantuvo la tensión hasta el final. Hoy con nuestro colaborador en aquel país, Pepe Naranjo, vamos a ver cómo se ha celebrado este triunfo y cómo se vive el fútbol en este lugar de África, quién sabe si camino de convertirse en una potencia futbolística. Y el fenómeno de la migración, permítanme la expresión, no conoce fronteras. Esto era un campamento improvisado en México, donde cientos de personas se hacinaban mientras trataban de tramitar su visado para entrar a Estados Unidos. Algunas llevan 1 año esperando ese permiso. Bueno, pues esta noche las palas han arrasado este campamento. Como la mayoría de estas personas no son mexicanos, el gobierno de aquel país les ha ofrecido regular su situación en México o volver a su país. Esta semana hay novedades en cuanto a la pandemia de COVID. A partir del jueves las mascarillas dejan de ser obligatorias en exteriores, lo que ya era un clamor entre los expertos, pero además cambian otros criterios. Miguel Vega, también se amplía el aforo en eventos deportivos. Sí, comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad han acordado ampliar el aforo en los eventos deportivos que se celebren al aire libre a un 85%, pero se reduce a un 75% aquellos eventos que se desarrollen en el interior. Además, como bien decías, han acordado a partir del jueves eliminar la obligatoriedad de la mascarilla en la calle después de que se publique en el Boletín Oficial del Estado el próximo miércoles, pero recomiendan que se use la mascarilla siempre y cuando se vayan a zonas donde puedan haber aglomeraciones. Además, en este Consejo Interterritorial de Salud se ha acordado estudiar y evaluar la posibilidad de que los voluntarios que estén siendo vacunados con la vacuna española IPRA reciban el certificado de vacunación y que sea válido dentro de la Unión Europea. La ministra de Ciencia, Diana Morán, ha valorado que todas estas medidas se han comenzado a flexibilizar gracias a la ciencia. Tenemos que convivir con él y tenemos que ir adecuando cada vez las medidas a las circunstancias. De hecho, las comunidades autónomas han ido aplicando restricciones también que ahora mismo ya están quitando o están aliviando, ¿no? Están equilibrando con la situación que claramente es de mejora. Por tanto, siempre desde el rigor científico, siempre escuchando a los expertos.
Medidas que han servido para evitar que esta sexta ola, impulsada en gran medida por la variante Omicron, no sature el sistema de salud. Y aunque los expertos aseguran que sin víctimas, las víctimas mortales hubieran sido aún más, sin vacunas, perdón, las víctimas hubieran sido aún más, Miguel, Canarias se encuentra entre las regiones con más fallecidos. Sí, duras cifras nos sigue dejando esta sexta ola en las islas. En la última jornada, la Consejería de Sanidad ha reportado 16 fallecidos. Es una cifra que iguala a la del pasado 28 de enero, cuando también se reportaron 16 fallecidos. A pesar de ello, la incidencia acumulada sigue bajando y se sitúa en 825 casos por 100.000 habitantes. Ha bajado en los últimos 14 días un 33%. Una bajada que a nivel nacional sigue siendo de las que más ha caído en los últimos días, siendo cuando la incidencia acumulada en nuestro país supera los 2.200 casos por 100.000 habitantes. Hablamos de este asunto con Amos García Rojas, jefe de epidemiología del Servicio Canario de Salud. ¿Qué tal, Amos? Buenas tardes. Hola, Roberto. Muy buenas tardes. Un placer, como siempre, estar con ustedes. Igualmente, el placer es nuestro. Amos, seguimos en medio de esta paradoja. Aunque va bajando el número de contagios, el número de fallecidos sigue siendo inusualmente alto, ¿no? Sí, inusualmente alto y absolutamente insoportable. Estamos teniendo una cifra de fallecidos que nunca habíamos tenido en el contexto de la pandemia, y esto está resultando de un dramatismo añadido a la gran incidencia acumulada con la que hemos tenido que convivir en esto hasta este momento. Yo creo que hay que entender que, lógicamente, el número de casos, una vez que son diagnosticados, su efecto sobre las formas graves o complicadas aparece posteriormente, cuando los casos empiezan a agravarse. Es decir, que el descenso, por ejemplo, en el número de incidencia acumulada no tiene por qué ir parejo de manera inmediata a un descenso en las cifras de ingresos en UCI o fallecimientos, porque estos procesos son los que resultan de los contagios que se han producido anteriormente, ¿no? Que se agravan y es en ese momento cuando se identifican. Por lo tanto, es razonable pensar que tengamos que seguir, debido a las altas incidencias acumuladas que hemos tenido durante unos ciertos días, con una cierta presión hospitalaria y con un cierto número de fallecimientos, y que estos comiencen a descender en un periodo de tiempo, esperamos que no muy largo, conforme siga descendiendo la incidencia acumulada. Claro, pero esto debería pasar también en otras comunidades autónomas. Ya el Gobierno deslizaba la semana pasada que podría ser que estamos contando de distinta manera a los fallecidos, o contabilizando de distinta manera, pero no sé, podría ser también que lo que llamamos patologías previas sean más graves en Canarias que en otras comunidades, ¿o no tiene que ver? Sí. Vamos a ver, indudablemente puede ser el matiz ese de con o sin el elemento clave que uno de los factores que pueda estar explicando esta situación en Canarias, pero llega hasta donde llega, no nada más decir como línea argumental. Es importante, pero no suficiente como para explicar esto. Yo creo que habría que entender más el impacto que ha tenido la mortalidad en otras comunidades autónomas y el que está teniendo ahora en Canarias, en función de que el peso de la pandemia en otras comunidades autónomas ha sido mucho más poderoso en las otras olas, en periodos de tiempo anteriores a este. Se ha afectado muchísima más gente que la que se afectaba en Canarias, donde afortunadamente el número de casos no era tan importante como el que había en otras comunidades autónomas. En estos momentos, en otras comunidades autónomas, ya el número de población sensible a enfermar es menor, y esto posibilita que el número de casos, las incidencias acumuladas, a pesar de ser en valores absolutos mayor que la que tenemos en Canarias, no se va acompañada de un número de muertos debido, como he comentado antes, a que el peso de la pandemia en otras comunidades autónomas era más poderoso anteriormente que el que es ahora. Bueno, otra noticia que esta semana también vamos a tratar. El próximo jueves ya no será obligatoria la mascarilla en exteriores. Desde muchos sectores científicos esto era un clamor, Amos, ¿verdad? Sí, desde luego. Yo creo que la mayoría de los sanitarios lo teníamos claro. La mascarilla indudablemente ha tenido un factor importantísimo en tanto en cuanto se ha convertido en un símbolo de que estábamos en una situación complicada.
complicada, tremenda, en una pandemia. Y lógicamente había cierta preocupación en que el desposeernos de ese símbolo pudiera significar también una bajada de guardia con respecto a todas las medidas preventivas que había que tener establecidas. Pero eso yo creo que ya a estas alturas, con 2 años de pandemia, con una población suficientemente cansada, hastiada de todo el mare magnum de episodios que han convivido durante estos 2 años, hace necesario que empecemos a ser conscientes con la realidad en la que estamos en estos momentos. Y esa realidad nos debe indicar, o nos indica de manera rotunda, que las mascarillas en exteriores no tiene ningún sentido. La posibilidad de convivencia con aerosoles o de presencia de aerosoles en exteriores no tiene mucho sentido, salvo que estemos en multitudes, además sobre todo multitudes vociferantes que gritan, o bien no respetemos la distancia. Si estas condiciones no se cumplen, pues tener la mascarilla lógicamente no tiene mucho sentido. Sí que lo va a seguir teniendo en interiores, donde la posibilidad de existencia de aerosoles va a seguir siendo muy importante, sobre todo si los interiores no están bien ventilados. Bueno, y además cambian criterios respecto a aforos. Se va a permitir un aumento de los aforos. En teoría, si son en exteriores, pues ahí a lo mejor, aunque no sea obligatoria, sí será recomendable, ¿no? Habrá que empezar a introducir ese matiz. Desde luego, en contexto de multitudes, la mascarilla sigue siendo un instrumento absolutamente imprescindible. No es lo mismo estar paseando por el campo que estar en mitad de una fiesta al aire libre. Una calle atiborrada, claro. En los espacios de aglomeración, en los eventos deportivos exteriores, aunque sean en exteriores, sí que tiene que seguir siendo obligatorio el uso de la mascarilla. Amos, muchas gracias. Hasta la próxima. Un placer, Roberto. Hasta luego. Un placer. Bueno, esto es nuestro país, en Canarias también. Fuera de nuestras fronteras continúa la desescalada porque sigue habiendo muchos contagios, pero menos graves cuando son de Omicron. Miguel. Sí, pero la Organización Mundial de la Salud alerta que si no se gestiona el fin de esta sexta ola impulsada por la variante Omicron, esta pandemia puede durar décadas a nivel mundial. Mientras que en Europa parece que esta ola impulsada por Omicron comienza a descender. Por ejemplo, en Francia han comenzado a descender las hospitalizaciones y también los ingresados en las unidades de críticos. En otros continentes, como en América o en Asia, parece que están comenzando a vivir esa sexta ola por la variante Omicron. En Grecia, por ejemplo, ya han anunciado que desde hoy todas aquellas personas que no tengan la dosis de refuerzo, su pasaporte caducará a los 7 meses. Es una medida impulsada por la Unión Europea, pero que algunos países todavía no han adoptado. En cambio, dentro de la zona euro, muchos países han comenzado una desescalada ante la mejora de sus indicadores epidemiológicos. Desde hoy solo será necesario el pasaporte COVID para entrar en Portugal. El gobierno luso dejará de pedir pruebas negativas para entrar en el país. Es el primero de la zona euro en seguir la recomendación de la Comisión Europea. Alemania, en cambio, mantendrá las restricciones hasta marzo. El país alcanza un nuevo máximo en su incidencia a 7 días, 1.426 casos por 100.000 habitantes. En Canadá, el denominado Convoy por la Libertad mantiene sus protestas por segunda semana consecutiva por la obligatoriedad de las vacunas y las restricciones que afectan a miles de camioneros que cruzan la frontera con Estados Unidos. El alcalde de la capital declaraba el estado de emergencia porque las protestas, asegura, están fuera de control y están afectando a la ciudad. La policía prohíbe el suministro de combustible y anuncia multas a quien le proporcione carburante a los manifestantes. Va en contra de la libertad de expresión en Canadá, denuncia este manifestante. En cambio, el gobierno asegura que no se dejará intimidar y mantendrá la medida para garantizar la salud pública. El 21 de febrero abrirá por completo sus fronteras a Australia después de 2 años con duros controles sanitarios. Lo hará para viajeros con pauta completa. El gobierno adopta esta medida en pleno pico por Omicron. It's almost 2 years since we took the decision to close the borders to Australia. Y mientras unos países abren, otros vuelven al confinamiento. China ha confinado una ciudad de 3,5 millones de personas tras detectar 70 casos en una semana. Medidas para evitar que estos brotes afecten a los Juegos Olímpicos de Invierno. Spiderman, Iron Man y Capitán América han acompañado a los menores de 11 años en Filipinas a vacunarse contra la COVID-19. El gobierno ha comenzado a inmunizar a más de 15 millones de niños cuando solo la mitad de la población adulta tiene la pauta completa.
Bueno, pero esta no es ni mucho menos la primera epidemia a la que se enfrenta la humanidad y muchos nos tememos que no va a ser la última pandemia. Ahí están la peste, el cólera, la llamada gripe española, quizá el SIDA incluso. ¿Se han desarrollado de la misma manera que el COVID? ¿Han terminado por completo en un momento dado? Hoy miramos hacia atrás para tratar de anticiparnos al futuro próximo. Antón Erkoreka es director del Museo Vasco de Historia de la Medicina, además especialista en la llamada gripe española de 1918. ¿Qué tal, Antón? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, la primera pregunta está clara. ¿Todas las pandemias han tenido un final? Todas empiezan y todas terminan. Eso sí ha sido así y así seguirá siendo también. Esta pandemia terminará. Yo estoy diciendo estos días que terminará este año del 2022. Me falta porque todas las pandemias víricas de los últimos 30 o 30 años, la rusa, la española, la asiática, etc., han durado entre 2 y 3 años y esta ya hemos entrado en otoño del 19 Antón. en la pandemia esta, y seguramente también durará entre 2 y 3 años por lo que hace. Antón, estamos teniendo problemas para oírle, problemas con el sonido, que no sé si es suyo o nuestro. Ya saben ustedes que aquí con la tecnología... A ver, ahora se me oye, ahora ¿se me oye mejor? Ahora se lo oye Bien, mejor. me acerco un poquito más a la pantalla. Perfecto, perfecto. Estaba diciendo que todas habían terminado. ¿Qué le hace pensar que este año podría ser el final de esta pandemia que estamos pasando ahora? Sí, le estaba diciendo que todas las pandemias víricas de los últimos 30 o 30 años es el periodo epidemiológico en el que estamos metidos. La gripe rusa, la española, la asiática y demás han durado entre 2 y 3 años. Y esta que estamos viviendo, la COVID, ha empezado como muy tarde, en otoño del 2019. Por lo tanto, Antón, vamos a hacer una pausa, vamos a intentar recuperar el sonido bien correctamente porque hay partes en la que lo perdemos, pero mientras lo hacemos, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa porque nos interesa vamos a probar con los altavoces. Cómo han sido otras pandemias históricamente y qué podemos aprender de lo que ha pasado detrás para lo que nos depara el futuro. Una pausa y volvemos, no tardamos. 7 minutos para las 2 de la tarde, seguimos en Atlántico Noticias hablando del COVID, mirando al pasado para tratar de predecir el futuro. Por eso estamos hablando con Antón Erkoreka, que es director del Museo Vasco de Historia de la Medicina. Antón, buenas tardes de nuevo, creo que ahora sí le escuchamos perfectamente. Hola, buenas tardes, a ver si ahora se me escucha. Entra estupendamente, se le oye perfectamente. Antón, hemos visto que todas las pandemias han tenido un final, esta también, como nos ha dicho, lo va a tener, y estábamos planteándole por qué cree que va a ser el final de la pandemia de COVID en este 2022. Comparando con las pandemias históricas, todas ellas, la rusa, la española, la asiática y demás, han durado entre 2 y 3 años. Y nosotros con esta llevamos ya desde el otoño del 19, porque en noviembre del 19 ya había casos circulando, y yo creo que para finales de primavera, principios de verano, podemos pasar a otra fase distinta, que no será que desaparezca el virus, porque no va a desaparecer, pero sí que tengo otra presentación ya de carácter más endémico. Por mortalidad, el COVID no es la peor pandemia que hemos pasado. ¿Cuáles han sido las más mortíferas en la historia? No va a pasar esta pandemia por ser una de las más graves y de las que han causado más mortalidad en la historia. La pandemia de gripe rusa, de gripe española, por ejemplo, mató en todo el mundo 22 personas por cada 1000 habitantes. Y esta del COVID ha matado una persona por cada 1000 habitantes. Y otras pandemias ya bacterianas, como la peste, por ejemplo, la de 1348, mató entre 300 y 500 personas por cada 1000 habitantes. Por lo tanto, no va a ser de las peores. Si hay un tema en lo que corresponde a la mortalidad que me gustaría subrayar, y es las diferencias que hay de unos territorios a otros. Cuando yo estudié, y lo he publicado recientemente en el libro La nueva historia de la gripe española, los datos que tenía de Canarias, comparados con los datos que teníamos en 1918 con Madrid, eran los dos datos extremos de mortalidad. Madrid y la meseta tenían los datos más altos de mortalidad. En Burgos, por ejemplo, o en Zamora,
murieron con la gripe española 18 o 19 personas por cada 1.000 habitantes, y en Canarias solamente murieron 0,6 por cada 1.000 habitantes. Yo siempre había pensado que aquí había un dato equivocado, que estaba mal recogida y que por lo tanto no podía ser verídico, pero resulta que nos hemos metido con el COVID y con la COVID nos ha pasado exactamente igual, que los dos polos de mortalidad en España han sido Madrid por una parte, que la primera ola de la gripe de la COVID ha tenido una mortalidad, sobre exceso de mortalidad de 2 muertos por cada 1.000 habitantes, y Canarias solamente ha tenido 0,04 fallecidos por cada 1.000 habitantes en la primera ola de la COVID. Por lo tanto, hay algún elemento... ¿Y a qué lo achaca, Antón? Hay uno o muchos elementos que hace que Madrid sea la comunidad y la ciudad que presenta tasas de mortalidad mucho más altas que todo el resto de España, y Canarias sea la que presenta las más bajas de todas. Y en este momento, además, yo acepto que las cifras que yo recogí en su momento sobre Canarias para 1918 y 1919 son verídicas, son reales, y que efectivamente hubo muy poca mortalidad en la gripe española en Canarias, y ha habido también muy poca mortalidad en este momento en Canarias. Y las cifras de la primera ola son clarísimas, como recojo en el capítulo que comparo los dos territorios, el territorio de Canarias con los territorios centrales de España, o que también se comparan los países nórdicos, por ejemplo, con los países mediterráneos. Los países nórdicos siempre han tenido tasas de mortalidad mucho más bajas, y en cambio Italia, España y Portugal han tenido tasas de mortalidad mucho más altas, que en el caso de la gripe española, por ejemplo, eran de 6 muertos por 1.000 en Escandinavia, y en el caso de los países mediterráneos entre 12 y 19 muertos por 1.000. O sea, hay unas diferencias que hay que estudiarlas, conocerlas y por lo menos hacerlas públicas porque son importantes. Bueno, pues ojalá siga así, porque fíjese que hoy estábamos preocupados porque precisamente por comparación con otras comunidades, en las últimas semanas donde más muertos se están registrando es aquí en Canarias, aunque es verdad que se sigue manteniendo ese número bajo respecto a otras comunidades en el total de la pandemia. En otras pandemias también, o otras epidemias también ocurría esto de las oleadas, se daba una segunda, después venía una tercera y iba bajando poco a poco la intensidad. El patrón de expansión de este nuevo virus, porque las pandemias todas ellas son un virus animal, en este caso de un murciélago, que salta a humanos por muchas razones. Hoy en día podemos hablar de razones medioambientales, superpoblación, contaminación, etcétera, pero a lo largo de la historia, por razones distintas, afecta después de unas mutaciones a una persona y consigue luego extenderse de persona a persona, y poco a poco va colonizando, entre comillas, va colonizando todo el mundo, a todas las personas del mundo. Antón. Entonces, en este proceso se producen olas, y estas olas son las que duran un mes, un par de meses, luego decaen, hay un periodo de descanso y todo, vuelve a aparecer una segunda ola, y todas estas pandemias, las víricas, por gripe, por coronavirus y demás, todas ellas tienen este mismo patrón. Antón, estamos viendo ahora mismo, mientras usted nos habla, imágenes, fotografías de la pandemia, de la llamada gripe española, mal llamada gripe española por lo visto, y su influencia en Estados Unidos. Y tenemos mala memoria intergeneracional, porque en aquella época también había problema con las mascarillas. Veíamos que también había movimientos incluso antimascarillas en su momento, protestas y conflictos por no utilizarla. O sea, al final, las pandemias, los comportamientos, ya no solo de la enfermedad, sino de la sociedad frente a ellas, también son muy parecidos. Bueno, en aquella época no ocurrió todo eso que está contando. Sobre la gripe española se han contado muchas mentiras que intentamos desmontar los que nos dedicamos a ella. Mascarillas se usaron en Estados Unidos, se usaron en algunos medios, sanitarios. En España no se usaron mascarillas. No hubo unas vacunas ni unos tratamientos que fueran efectivos. Pero lo de la mascarilla en Estados Unidos sí es cierto, que era a lo que me refería yo. Pues sí, pero las mascarillas en Estados Unidos fueron también minoritarios. En las grandes ciudades, en Nueva York o en San Francisco, se utilizaron. Incluso hubo una ceremonia en San Francisco cuando terminó, que se juntaron en la plaza, en una de las plazas de la ciudad. Se quitaron las mascarillas a las 12 de mediodía y las lanzaron al aire. Y luego algunos días volvió a haber otro brote, por supuesto, como ocurre, porque una cosa es que el virus tenga un ritmo de funcionamiento, de expansión, un patrón de expansión, y otra cosa es que nosotros los humanos influíamos en ello de una manera positiva o negativa. A veces de una manera negativa. Yo estoy hablando antes de que posiblemente esta ola terminará para finales de este mes o principios del mes siguiente, pero luego de allí en un mes tenemos la Semana Santa. Entonces, la Semana Santa seguro que habrá una interferencia por parte nuestra
que va a ser un desmadre este año en Semana Santa, y al cabo de 15 o 20 días volverá a haber brotes y rebrotes que de una manera natural, si no hubiera estado la Semana Santa ahí, posiblemente no hubieran ocurrido. Actuamos con las vacunas, actuamos también con las medidas contra el ritmo que de una manera lógica, natural, biológica, hubiera tenido este virus en expansión por todo el mundo. Vaya, o sea que en sociedad, al final, son comportamientos o patrones que se vienen a repetir de unas pandemias a otras. O sea que no hemos cambiado tanto lo que quería plantearle después de los años que han pasado de uno a otro comportamiento social, ¿no? Antón, pues nos quedan ganas de hablar, muchas ganas de hablar de la historia de precisamente todas estas pandemias que se han sucedido en la historia, y seguro que tendremos ocasión de hacerlo. Muchas gracias por atendernos. Ha sido un placer, hasta la próxima. Bueno, y tenemos que hablar de una noche trágica en Madrid. 2 jóvenes de 15 y 25 años morían tras haber sido apuñalados en plena calle. A pesar de las maniobras de reanimación, los servicios de emergencia solo pudieron notificar la muerte de ambos. Según la policía, se trata de reyertas entre bandas latinas. Otro menor de 17 años permanece ingresado con heridas graves. Y agenda repleta de encuentros para buscar una solución al conflicto entre Rusia y Ucrania. El presidente francés Macron se reúne por 4ª vez con Vladimir Putin, aunque el Kremlin asegura que no se fía de la paz que pide Occidente. El 15 de febrero es la fecha en la que Estados Unidos prevé que Rusia invada Ucrania y lo haga, dice, acabando con la vida de unos 50.000 civiles. Una previsión que, según los servicios de inteligencia, es el motivo por el que preparan a sus militares. De hecho, continúan llegando soldados norteamericanos a Polonia y mientras en Ucrania los ciudadanos se entrenan de la mano de veteranos, también los más jóvenes que aprenden cómo utilizar un arma. En cuanto a la agenda del día, Macron se reúne hoy con Putin en busca de una solución diplomática, aunque eso sí, el Kremlin dice no tener clara la paz que pide Occidente. No es la única cita. Este lunes también Biden recibe al canciller alemán para tratar de esclarecer su postura respecto a Moscú, y también en la Casa Blanca reunión del secretario de Estado con el alto representante de la Unión Europea. Blinken y Borrell se sentarán en el marco del Consejo de Energía para asegurar el suministro eléctrico a Europa en caso de que, como represalia a las sanciones, Putin cierre, en este caso, el grifo del gas. Bueno, y el fútbol, ya saben ustedes que trasciende lo deportivo muchas veces. Ahí está la selección de fútbol de Senegal, que ha logrado romper su maleficio y ganar la Copa de África por primera vez en su historia. Ya había perdido una final y el país entero salía anoche a la calle a festejar el torneo más importante del continente africano. Nervios, tensión y todas las miradas puestas en la tele hasta que se desata la locura en el campo y en todo un país. Senegal se impone a Egipto en la tanda de penaltis, ganando su primera Copa de África. Gracias a Dios ganamos, nos llevamos la copa a casa. Tuvimos que esperar tanto tiempo por este título, ahora todas las heridas están curadas. La población toma las calles de Dakar, capital del país. Los estallidos de los fuegos artificiales se entremezclan con los gritos de alegría y las pitas de los vehículos. Fiesta también en el estadio Paul Biya de Camerún. Los Leones de Taranga, como es conocido el combinado nacional, interrumpen la rueda de prensa de su entrenador. Los festejos por el triunfo senegalés se extienden también al parisino Arco del Triunfo. Estamos muy contentos, esperábamos esto desde hace años, ahora le damos gracias a Dios. Nos dio la copa y vamos a festejar como corresponde. Este año sí ganamos, felicidades a Senegal, estamos orgullosos de ellos. El presidente senegalés se mostraba así de exultante tras romper el maleficio. Lo conseguisteis, hermoso momento de fútbol, hermoso momento de orgullo nacional, tan orgulloso de vosotros. Felicidades a nuestros héroes, exclamaba en su cuenta de Twitter. Sal ha decretado este lunes día festivo para celebrar esta gesta deportiva. Bueno, pues Senegal ha quedado campeona y Pepe Naranjo ha sido testigo de cómo lo han vivido en ese país, porque saben que es nuestro colaborador precisamente desde allí. Pepe, tú ibas con Senegal, ¿no?
Hombre, claro, aquí estábamos todos a piñón con Senegal. La verdad es que fue una noche súper emocionante e histórica, ¿no?, para este país. No, ya sabes lo que es el fútbol, ¿no?, la capacidad que tiene para mover, digamos, la energía, ¿no?, de la gente. Y yo, de lo que recuerdo de anoche, fue la primera sensación, el vacío y el silencio de las calles cuando se estaba jugando el partido, porque estaba todo el mundo, absolutamente todo el mundo pegado a la televisión. Y luego, por supuesto, una vez que se produjo el gol de penalti final de Sadio Mané, el estallido de alegría, el júbilo, la gente en la calle, gritando, llorando, chillando. Como decías en la introducción, ¿no?, por fin, después de tantos años, habían perdido 2 finales ya de la Copa de África y por fin ahora se hizo justicia, porque además lo mereció Senegal. Eran 2, no una. Mira, yo pensaba que era una y eran 2. Oye, además tenemos imágenes que creo que has grabado tú mismo, Pepe, del momento en que se marca ese gol. Yo ahí ven como que efectivamente lo que tú dices, todo el mundo debe estar viendo el partido en la televisión, y de repente hay un bar que empieza a llenarse de personas que empiezan a llegar. Allí se ven los partidos igual que aquí, la gente se reúne en los bares a verlos, se reúne a verlos todos juntos. Igual o más. Yo te diría que la costumbre de ir a locales a juntarse para ver la televisión y ver con todo el fútbol está mucho más extendida que en España, ¿no? En concreto aquí en mi barrio hay un bar que se llama el Horby, que se peta cada vez que hay un partido, ya no solo de Senegal, ¿no?, que los partidos de selección ya sabes que es cuando hay algún tipo de torneo, ¿no?, sino sobre todo los partidos de las ligas europeas, los partidos, un Madrid-Barça, por ejemplo, en el Horby, hay que ir con antelación para coger sitio, ¿no? Y además están los que defienden a uno, los que defienden a otro. No se lía, ¿no?, pero siempre hay muchísimo ambiente, ¿no? El fútbol es una auténtica locura, no solo en Senegal, sino en todo el continente africano, ¿no? ¿Y por quién va más la gente allí? ¿Por el Madrid o por el Barça? Tengo curiosidad. Bueno, depende un poco de las modas. Depende un poco de las modas. Ya sabes que el Barça los últimos años ha estado un poco por encima del Madrid, pero bueno, ahora yo creo que la cosa ha cambiado, se han cambiado las tornas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay del Madrid, hay del Barça, hay del Atlético y algunos de la Unión Deportiva Las Palmas me he encontrado, ¿eh? Claro, oye, además después, yo me imagino que Senegal se puede convertir además en una potencia futbolística, porque hay muchísima afición y muchísimos grandes jugadores. Algunos, bueno, después se nacionalizan franceses y se van a jugar a la selección francesa. Igual también eso les hace perder opciones, ¿no? No, pero mira, ahora mismo hay una auténtica generación dorada en Senegal, un poco similar a la que hubo hace 20 años. Hay que recordar que Senegal, por ejemplo, en el Mundial de 2002 fue capaz de ganarle a Francia en la primera fase de ese Mundial, que fue, digamos, uno de los grandes hitos históricos, porque ya sabes el simbolismo que tiene derrotar a Francia para Senegal, que fue su potencia colonizadora. Y de aquella generación que siempre se recuerda, por ejemplo, Aliou Cissé es el actual entrenador de Senegal y era el capitán de aquel equipo tan importante, ¿no? Y ahora liderada evidentemente por Sadio Mané, el jugador del Liverpool, pero en el que hay grandísimos jugadores que juegan en el Chelsea, en el Paris Saint-Germain, casi todos juegan en las ligas europeas y hay ahora mismo un momento muy interesante, ¿no? Senegal llegó también a la final en la anterior Copa de África y estuvo en la fase final del Mundial de Rusia, o sea que ahora mismo hay un grupito de muy buenos jugadores que hoy van a ser recibidos en loor de multitudes por las calles de Dakar. Está previsto que el cortejo llegue en breve al aeropuerto y de ahí irán al Palacio Presidencial, donde Macky Sall les va a recibir y les va a dar el agasajo que merecen. Bueno, qué bueno. Y además es festivo, o sea que hay tiempo para disfrutarlo, ¿no? Y para celebrarlo. Además es festivo porque aquí estuvieron toda la noche con el griterío y con las sirenas y con los bocinas de los coches. Sobre la marcha se declaró festivo el día. Sobre la marcha, Macky Sall dijo, pues festivo y pagado, con lo cual muy bien. Bueno, pues está bien. Pues nada, Pepe, muchas gracias por habernoslo contado, aunque llevas 2 semanas diciendo que Senegal iba a dar mucho que hablar y no te has equivocado. Gracias, Pepe. Y qué bueno contar buenas noticias también de vez en cuando. Gracias a ti. Que sí, eso queríamos hacerlo también. Gracias, Pepe. Bueno, pues buenas noticias desde Senegal, buenas noticias desde África, con esa Copa Africana que acaba de terminar. Y abrimos una ventana al arte con uno de los pintores que más ha destacado por su tratamiento de la luz. Le llaman así el pintor de la luz, a Joaquín Sorolla. Pero esta vez vamos a descubrir una de sus áreas más desconocidas, la infancia en la pintura de este artista español, una de las más desconocidas y que estos días en Madrid pueden ver a través de obras nunca expuestas.
Es la infancia de Sorolla, así vio la niñez el artista a través de medio centenar de cuadros dedicados a los primeros años de vida. Nunca han salido a la luz y pertenecen muchas de ellas a colecciones privadas que han sido cedidas para descubrir el lado más íntimo del autor. Es la edad dichosa y como en cualquier infancia los recuerdos al mar, al sol y al juego son imprescindibles en la mirada del artista. Precisamente esta etapa en la evolución del ser humano es la que menos se ha estudiado en Sorolla, lo cual no deja de ser un regalo para los amantes de este impresionista, también dominador de la luz. Pero la infancia para Sorolla es indisociable con la maternidad. Lo dicen sus lienzos. La primera etapa de la infancia va siempre muy ligada a la figura materna y a la figura de la familia y creemos que a través de estas pinturas se puede uno acercar a ese concepto de infancia y de familia y a ese nuevo concepto de la maternidad de la época de entre siglos, es decir, desde finales del siglo XIX a principios del siglo XX. La edad dichosa muestra la inocencia de los niños. Muchos de ellos fueron encargos que el artista pintó para familias acomodadas. También se exponen sus propios hijos. Al margen de la burguesía, el artista valenciano se fija en la realidad más dura, la infancia más difícil, la de la pobreza, la de la enfermedad o la del trabajo infantil. Factores que incidieron directamente en la población más vulnerable. Bueno, pues una exposición muy recomendable, absolutamente recomendable si van ustedes a la península en estos días. Y si se encuentran con Raquel Toste, pues pregúntenle, porque ella se lo explica todo de maravilla. ¿Qué tal, Raquel? Muy bien, mirando billetes estoy. Es verdad, porque esta exposición hay que perderse. Oye, sí. Sorolla, los niños, pero también la maternidad, ¿verdad? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué le gustaría tanto? ¿Por qué le interesaría tanto estos temas? Bueno, hay un dato que según los historiadores puede ser muy significativo y es que Sorolla pierde a sus padres con tan solo 2 años, se queda huérfano por una epidemia de cólera. Puede que por eso tenga esa fijación no solo por la infancia y la maternidad, sino por su propia familia, porque bueno, aquí lo tenemos, él nace en 1863 y pinta muchísimos cuadros con Clotilde y con sus hijos. Vamos a ver, por ejemplo... Clotilde es su mujer. Clotilde es su mujer y es ella. Y esta es su hija Elena. Como vemos, esto es una sinfonía de blancos y se ve, como decíamos, ¿no?, esa calidad técnica, pero sí que hay varias cosas a tener en cuenta. Por ejemplo, el blanco de la pared está, digamos, como tamizado con azules, con tonos fríos, para darnos esa perspectiva, incluso para hacer hincapié en que hay 2 paredes. Sin embargo, la colcha está llena de blancos con ocres y con amarillos. Parece que hay una ventana cerca. Todo esto nos recuerda, por supuesto, la pincelada impresionista. Además, él va a París y por supuesto que estudia a los impresionistas. También tiene mucha pincelada de Velázquez, que también es un gran referente, pero este cuadro es icónico por una razón, y es que ella es Clotilde, acaba de dar a luz y está muy cansada. Está en su cama con su hija a una cierta distancia, no la tiene en brazos, y estas obras, aunque sí se pintaba la intimidad, no se pintaba tanta intimidad. Se solía pintar en los interiores comiendo, a la familia con sus hijos, las madres con los niños en su regazo. Toda la maternidad no se veía pero tanto, ¿no? Así no, esto es muy novedoso para la época. Sí. Decías que era el pintor de la luz, ¿no? Y sí, porque además es como muy positivo, ¿no? Los cuadros de Sorolla, ¿no? Son muy bellos, incluso los que tienen fealdad y los que pintan digamos, la enfermedad y la muerte, que los hay, siguen siendo bellos. ¿Y sabes por qué? Te lo voy a explicar con Los niños en la playa, que son una de sus obras también, bueno, icónicas, ¿no? Estos niños en la playa. ¿Por qué te lo decía? Porque aquí sí que, manteniendo la pincelada, digamos, impresionista, que es pincelada suelta, como vemos las sombras son azules y violetas, la luz es lo primordial, también hay influencia del naturalismo, porque el naturalismo no significa pintar en la naturaleza, significa captar al ser humano haciendo una actividad cotidiana en el acto, es decir, como si quisiéramos captar una fotografía del momento, pero con una pincelada impresionista. O sea, por ejemplo, envolver a los niños en esta toalla, ¿no? En esta sábana, en esta... Y ellos iban a pescar en ese momento y, bueno, el batiburrillo, ¿no?, que se forma. Entonces, lo que intenta también es un realismo que, digamos, que los impresionistas estaban más obsesionados con captar la impresión de la luz en el paisaje y en las personas, pero él quiere llegar como al realismo también de que aquello parezca verosímil y, como decíamos, también de que parezca real, ¿no?, de que es un instante. Además, también comparte con los impresionistas que a él no le gustaba nada estar en su taller. Tiene que terminar obras en taller porque nos dejó más de 2000 obras. Lo hacía fuera.
pero se iba también a la playa con el calor, con aquellos lienzos enormes que los ataba con cuerdas, porque dice que le gustaba muchísimo pues pintar allí al aire libre. Y se lo pasaba mal, ¿eh? Tampoco es que le gustara mucho porque los niños corrían demasiado. Sorolla además es un pintor que tuvo éxito en vida. No tenía la maldición de otros pintores que no vendieron un cuadro, los vendía y tenía éxito. Muchísimos. Catalogados, hay más de 2.200 cuadros de Sorolla, o sea que fue un pintor con éxito en vida y de lo que me alegro, porque su calidad técnica lo merecía. Son preciosos, ¿no? Y además son como muy positivos, muy optimistas, ¿verdad? Los cuadros de Sorolla, que hay que ir al Museo de Sorolla en Madrid, que es una delicia también. Y a la exposición La Edad Dichosa. Ya está exposición. Gracias, Raquel. Teníamos ganas, pero ya nos han dado más ganas todavía de verla. Bueno, qué pena que tenemos que hablar de otras cuestiones, no tan positivas. Fíjense, saben que hay en América miles de personas que tienen todas sus esperanzas puestas en que el presidente Biden ahora pues de alguna manera aligere los requisitos para poder entrar en Estados Unidos. Llevan prácticamente un año, estos que vamos a ver, esperando para que ese gobierno tramite sus solicitudes de asilo. Casi 400 personas esperaban esta oportunidad en un campamento ilegal ubicado en Tijuana, que ha sido completamente destruida esta pasada madrugada. Ahorita estamos esperando con Joe Biden pues que nos dé la oportunidad de regresar con nuestras familias. Como te digo, yo no tengo familia aquí en México, ni en ningún lugar, solo en Los Ángeles, California. Como este hombre, casi 400 personas más esperaban para cruzar la frontera hacia Estados Unidos en un campamento improvisado ubicado en Tijuana, que ahora las autoridades mexicanas han ordenado desmantelar. No sabemos ni a qué lado los van a llevar, a unos albergues o a saber qué van a hacer con nosotros. Llevaban aquí prácticamente un año desde que el gobierno americano restringiera las solicitudes de asilo alegando falta de personal por la pandemia del COVID-19. La alcaldesa de Tijuana garantizó alojamiento digno y seguro para todas las personas desalojadas. Que cada uno de las 381 personas que estén aquí estén bien en cada uno de los albergues. Las autoridades mexicanas aseguran haberles ofrecido la posibilidad de regular su estancia en México o la de regresar a sus países de origen. De esta nueva medida podrán beneficiarse unas 2.000 personas que se encuentran en situación irregular. El gobernador de Texas, en Estados Unidos, denuncia que la red social TikTok está siendo usada para reclutar coyotes. Así se llaman a los choferes que conducen de manera ilegal a migrantes hacia Estados Unidos. Esta red social podría enfrentarse a acciones legales. Cartels in Mexico. El gobernador de Texas, Greg Abbott, acusa a cárteles mexicanos de usar TikTok para reclutar personas para el contrabando humano. TikTok debería estar avergonzado, ser condenado y tener una acción legal en su contra por promover el tráfico humano en Texas y en los Estados Unidos de América. El gobernador de Texas dice que para ponerle fin a esta situación hay que recurrir a las vías legales y emitir una orden judicial para detener el uso de TikTok para fines criminales, ya que el crimen organizado contrata choferes en la plataforma social para transportar a migrantes que han cruzado la frontera de manera irregular. Y esto debido a que se anuncia en las redes sociales y se está trayendo a muchos de estos conductores para que vengan al Valle o al del Río o a cualquier lugar de la frontera. Los carteles han reclutado durante mucho tiempo a nuestros niños en ambos lados de la frontera para hacer sus trabajos, por lo que están buscando diferentes recursos. Ciertamente se han asociado con pandillas transnacionales y estatales para llevar a cabo sus operaciones. De acuerdo con la información obtenida por las autoridades, los cárteles reclutan residentes de diferentes partes de la nación, porque no se dan abasto para trasladar lo suficientemente rápido a numerosos migrantes sin documentos. Lo están moviendo a diferentes centros de transbordo, no solo en el estado, sino en toda la nación. Las redes sociales se han vuelto un punto de contacto para los traficantes de personas, promoviendo miles de dólares por un trabajo supuestamente fácil, que al final es peligroso y tiene graves implicaciones legales. Víctor Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Y Brasil sale a la calle en contra de la muerte de Moise, así se llamaba un joven congoleño de tan solo 24 años, que fue asesinado tras recibir una brutal paliza mientras trabajaba en un kiosco de Sao Paulo. Al parecer recibió la paliza después de reclamar unos 35 euros que su jefe le debía por 2 días de trabajo. Hay 3 detenidos. En Brasil se pide luchar contra el racismo y se esgrime un dato. De las 1.245 muertes en operaciones policiales, el 86% era de personas de color. Bueno, se estarán preguntando ustedes si esta calima que estamos pasando es normal. Hablamos ahora precisamente del tiempo, de este fin de semana y del que nos espera en estos próximos días. Ya el viernes nos fijamos en ese ciclón que se aproximaba, por ejemplo,
a Madagascar. No tenía buena pinta y sus consecuencias, Antonio Cárdenas, se han dejado sentir. Sí, hablamos del Océano Índico, del sureste del continente africano. Bueno, vimos cómo se iba acercando ese ciclón a Madagascar, había pasado ya por la isla de Reunión y allí ha causado un auténtico desastre. 20 personas han fallecido, por desgracia, debido a las inundaciones. Fíjate cómo ha quedado, esa carretera se ha perdido prácticamente. 50.000 personas se han visto desplazadas desde sus lugares de residencia. 3.000 viviendas derrumbadas, derruidas, ya no existen, y otras 5.500 que se han visto inundadas también por este ciclón que tocó la isla de Madagascar el sábado por la noche. Llegó un poco más tarde de lo que se esperaba, pero llegó con mucha devastación. Pasó de este a oeste por la isla y dejó a su camino imágenes como estas, Roberto, de auténtico desastre. Incluso este desastre se suma al anterior, a Ana, que pasó hace 2 semanas y también dejó cifras parecidas. Y en su momento Ana se dirigió a Mozambique. Ahora este ciclón va hacia Mozambique, esperemos que no deje la devastación que dejó en la anterior ocasión. Vamos a ver ahora otro lugar del mundo, vamos a irnos hasta Ecuador. También la semana pasada estábamos muy pendientes de las imágenes que llegaban desde Ecuador. Bueno, pues ahora no vamos a estar en Quito, pero sí un poco más al sur, donde esas mismas lluvias fuertes han dejado un auténtico desastre, con ríos que se han desbordado y personas que tienen que atravesarlos a través de unas tirolinas. Aunque parezca un deporte extremo, lo cierto es que no lo es. Así, algunos habitantes de Ecuador arriesgan sus vidas para poder salir en busca de alimentos y agua a otras comunidades, atravesando el río Quindigua con una tirolina improvisada. El fuerte temporal les ha dejado sin puente, por lo que para cruzar tienen que hacerlo de esta manera. En general, siquiera unas 500 familias están en estos momentos en vulnerabilidad, puesto que están incomunicadas por la ruptura de los puentes. Cualquier rato se va a romper, ya que es un cabo de polipropileno que no tenemos ninguna seguridad. Esto en la zona alta del caudal, porque si seguimos río abajo, otras localidades también han quedado incomunicadas por el colapso de varios puentes. En este caso no idearon una tirolina, pensaron en llegar al otro lado caminando sobre troncos, eso sí, con el miedo de ser arrastrados por las fuertes corrientes. No puedo hablar con mi mamacita, que mucho siento por mi madre, porque ella está por allá, mi familia, mis hijos. Y es que las precipitaciones han aislado a un total de 9 regiones con el colapso de hasta 7 puentes. En otras cifras son 5.000 personas que han quedado totalmente aisladas y que reclaman a las autoridades una solución urgente. Oye, de vuelta a Canarias, lo que decíamos al principio, sorprende la calima que estamos pasando. No sé si son la peor que estamos padeciendo. Dicen que no, pero la verdad es que ya lleva bastante tiempo. Sí, en cuanto a mala calidad del aire y reducción de la visibilidad, aquella de 2020, también de inicio de 2020, invierno de 2020 fue peor, pero bueno, llevamos ahora mismo el 11º día consecutivo con imágenes como estos de este fin de semana. Hoy la visibilidad es igual o peor que la que estamos teniendo ahí, y este episodio de calima va a continuar al menos hasta el jueves. Vamos a ver un calendario del inicio de año, porque de los 38 días que llevamos, Roberto, del año 2022, en más de la mitad hemos tenido calima. Fíjate, en enero tuvimos un primer episodio que empezó el domingo 9, llegó hasta mitad de semana, parecía que había dado una tregua, pero después continuó y siguió hasta el siguiente fin de semana, hasta el día 21. Después, final de enero y principio de febrero, un pleno. Ha habido calima todos los días y, como decimos, probablemente llegue hasta el día, hasta el jueves al menos sabemos que va a llegar esta calima. La situación, vamos a hacer una comparativa. Mucha gente, tú decías antes también, que la gente asocia la calima con el verano, con ese aire cálido que llega del Sáhara, pero la realidad es que hay más episodios de calima en invierno que en verano. Lo que ocurre en invierno también, como diferencia, puede ser que la calima llega más a nivel de superficie. En verano viene más en altitud, en invierno viene más a nivel de superficie, y esos episodios que suelen durar, depende de la estadística, pero bueno, la historia dice que entre 15 días como máximo y 4 como mínimo. Oye, esto es una imagen de estos días, sí. Sí, desde luego. Acabamos de ver además a una persona que sabe de calima, y porque nosotros nos preguntamos si esto incluso se debe al cambio climático, y Silvia Alonso ha hecho incluso su tesis doctoral sobre la calima, es profesora e investigadora de la Universidad de La Laguna. ¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. La primera pregunta es clave. ¿Hay más calima que en otras ocasiones o esto es solo una percepción nuestra? Depende de lo que llamemos otras ocasiones. Si nos remontamos a los datos que tenemos de medidas en superficie,
pues sí que parece que desde que tenemos datos hasta ahora, parece que hay una tendencia, y nombramos antes mi tesis, y efectivamente en mi tesis, pues con datos hasta el año 2004, en aquel momento, pues sí que parecía que había una tendencia positiva al alza, tanto en la frecuencia de las intrusiones como en la intensidad. Pero claro, esto no es suficiente, porque estamos hablando de climatología. Entonces necesitamos más datos para saber eso, con lo cual no se puede saber todavía a ciencia cierta si estamos viendo más episodios de calima ahora que antes de que tuviéramos datos pues de medidas, ¿no? a nivel en tierra. Y en cuanto a esa serie histórica que usted ha estudiado y que está en su tesis, vemos, bueno, pues cuánta calima puede haber a lo largo de un año, 365 días, 366, y vemos que hay años incluso que ha habido un 30%, o sea, 100 y pico días con calima. Nos parece también sorprendente, ¿no? Sí, en Canarias es habitual. El promedio, creo recordar que está como en 14 días de episodios de calima al año, y como bien decían antes, los episodios de calima pueden durar normalmente entre 3 y 15 días. Los más largos son los de verano, los más cortos pero más frecuentes son los de invierno. Entonces, claro, estamos habituados a ver muchísimos días de calima, si bien es cierto que mucha gente dice cada vez hay más. Bueno, pues lo dicho antes, ¿no? Hay que tener series más largas, series temporales más largas de datos para saber si cada vez hay más realmente. La memoria es corta, la memoria climatológica es corta, porque siempre, nunca recordamos otro año que haya llovido más o que haya hecho más calor, pero ya algunas voces hablan incluso de que el cambio climático podría estar influyendo en la calima en Canarias. ¿Usted ha detectado algún tipo de dato que confirme esto o todavía no? Bueno, en la investigación que comentábamos antes, con datos hasta el año 2004, es cierto que se encontraba una relación entre el movimiento del anticiclón de las Azores, que cada vez se desplaza más hacia el este y se hace más alargado y más intenso, con ese incremento que se veía de frecuencias e intensidades de las calimas en invierno, sobre todo, aquí en Canarias. Ya decíamos en aquella tesis que parecía que podía tener que ver algo con el cambio climático, pero parecía, nunca nos atrevemos a decir lo es, porque lo que comentaba antes, necesitamos series más largas. No sabemos cómo va a influir el cambio climático, todavía no lo sabemos, a las calimas en Canarias. Está claro que se hace más árido la zona del norte de África, que es nuestra zona fuente de polvo, pero todavía no tenemos datos suficientes para saber cómo nos va a afectar. Habrá que esperar un poco más. Yo decía antes ese 33%, ese porcentaje, pero lo cierto es que desde que empezamos este año 2022 hemos tenido a lo mejor un 60% de días con calima. ¿Esto, en la serie que usted estudió, ocurrió alguna vez un inicio de año con tanta calima? Pues en la serie que yo estudié creo recordar que no, aunque es cierto que las calimas más intensas siempre son en febrero, normalmente febrero y marzo. Y este año lo que hemos vivido es un enero bastante intenso en calimas y con mucha frecuencia de episodios, ¿no? Como comentaban antes, hasta 11 días se superaron los 11 días, de hecho, en el archipiélago de días de calima. Bueno, tampoco es que sea lo que decía antes tan anómalo. El invierno es la época típica de calimas en superficie. Se nos olvida pronto. Silvia, ¿se dice calima o calina? Esa es la que me queda. Buena pregunta. ¿Se puede decir de las dos formas? Sí, se puede decir de las dos formas. Bueno, creo, por lo que me han comentado, sobre todo a personas mayores, que antiguamente se decía calina y ha derivado al término calima. Silvia, muchas gracias por atendernos. No tenemos tiempo para más. Hablaremos en otro momento. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Antonio, ¿calima o calina? Se puede decir de las dos maneras, ¿eh? Para personas mayores o jóvenes. Hasta el jueves, Roberto, calima. Bueno, hasta el jueves calima, por lo menos. Nos vamos a despedir con ritmos que nos llegan desde Egipto, donde varias personas se esfuerzan en que determinados ritmos tradicionales no desaparezcan. Esta que escuchamos, con instrumentos sobre todo de percusión, se llama música Sar. Con ella les dejamos, y con Telenoticias 1 y Paco Luis Quintana. Volvemos mañana a la 1:30. Hasta mañana.